Podcast MTP Noticias. Hablando derecho de derecho, con Keren Reyes. Hablando derecho de derecho en la versión podcast para MTP Noticias, hoy trae también a un nuevo invitado con un gran tema, pero también con un librazo, que es Migraciones, Trata de Personas y otras violencias, perspectivas iberoamericanas, de la mano de un grande guanajuatense, que es Manuel Vidaurri Arechiga. Así que me siento honrada de estar con el doctor porque pues lo hemos entrevistado en diversas ocasiones, pero ahora en la versión podcast para Hablando de Derecho. Así que, doctor, para quienes no te conozcan tanto, porque son muchísimos, muchas gracias. Media República Mexicana, Latinoamérica, te ha leído, te ha escuchado, te ha seguido, es tu fan. Hay otros fans reprimidos, ¿verdad? Pero bueno, al final del día tienes muchos seguidores. Así que para los que no te conocen, doctor, cuéntanos quién es Manuel Vidaurri. Muchas gracias, Keren, por esta invitación. Bueno, Manuel Vidaurri, soy profesor universitario, vivo en la ciudad de Guanajuato, me formé en Derecho, en la licenciatura, en la maestría, en el doctorado en Derecho y también en Criminología, que es una disciplina que me interesa muchísimo. Trabajo para la Universidad de La Salle como investigador, La Salle Bajío, que es el nombre correcto. Soy investigador de tiempo completo en esta institución y imparto clase en licenciatura, maestría y doctorado. Nada más. Básicamente. O sea, nada más. De todo el tiempo que hace, escribe libros, dirige tesis, anda viajando, dando conferencias y el día de hoy además está aquí con nosotros. Es un lujo tenerte. Pero qué interesante este libro. Ya nos has presentado muchísimos y el día de hoy es Migraciones, Trata de Personas y otras violencias, perspectivas iberoamericanas, pero me gustaría antes de entrar a este libro que nos compartieras por qué la importancia no solo de conocer de estos temas, sino enlazar también el análisis que se haga en un ámbito territorial sobre política criminal, sobre política pública y eso irlo enlazando en estos temas como el de trata de personas y otras violencias. Bueno, el libro que editó Tirán Leblanc, México, concretamente es el resultado de las participaciones de colegas de Iberoamérica en el tercer congreso de la Red Iberoamericana de Política Criminal e Instituciones de la Seguridad, de la que formo parte. El libro está coordinado por tu servidor, pero también por el catedrático Luis Ramón Ruiz Rodríguez, que es catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, y la profesora titular Gloria González Agudelo, también de la Universidad de Cádiz. Participan expertos de varios países, de Argentina, de Cuba, de Costa Rica, de España y de México, por supuesto. Bueno, y la intención de este congreso fue justamente revisar la problemática de las migraciones que están asociadas a problemáticas mucho más complejas como la trata de personas y otras violencias que suelen acompañar este fenómeno tan complejo y que experimenta al mundo entero como una realidad ineludible. Está claro que es un derecho de todas las personas de moverse, de trasladarse, de circular por el mundo, aunque no siempre esto sea posible por las restricciones políticas y gubernamentales. Sin embargo, el partir de este proyecto significaba para la red poner el foco de atención en algo que difícilmente, o que escasamente, mejor dicho, es atendido por la investigación universitaria, ¿no? Y sobre todo por la el ámbito de la criminología y de la política criminal, porque hay otros textos, otras investigaciones que tienen que ver con la economía y la migración, claro, o la sociología y la migración. O más derecho penal, ¿no? O más derechos humanos y migración. Claro. Pero aquí pusimos el énfasis en estas cuestiones que tienen que ver con política criminal, cómo se trata, cómo se enfrenta este problema. El resultado fue este libro que creo que aporta una cantidad de información interesante y de discusiones muy precisas, ¿no? Algunos de estos temas tienen que ver con cómo el abordaje, por ejemplo, al problema de la trata de personas, la perfilación criminológica es muy en este tema, claro, la problemática de la población indígena. Este es un estudio concretamente que realiza una colega de Guanajuato en relación
con los movimientos migratorios internos Claro. que se dan en nuestro país de personas que pertenecen a algún pueblo originario y que se trasladan de un lugar, de un estado de la República a otro, y que ahí experimentan pues muchas transformaciones en su vida cotidiana y también cómo impactan en la vida de los lugares a donde llegan. Me parece que el libro tiene un buen nivel de análisis, de aportación, y sobre todo también decir que fue parte este libro de la colaboración entre el Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología, que tiene su sede en Cádiz, con un apoyo del Ministerio de Cultura, de Educación y Cultura de España. Entonces, nada más. Bueno, nada más. Sí, digo, están implicadas muchas personas, pero como digo, es el tercer libro que la Red Iberoamericana de Investigaciones en Política Criminal e Instituciones de la Seguridad genera. Cada congreso tiene una temática particular, produce un material como este y se publica, ¿no? El primer congreso trató sobre violencia y sistemas informáticos, por ejemplo, ¿no? Todo lo relacionado con telecomunicaciones y cibercriminalidad, todo ello fue el primer. El segundo nos alcanzó justamente en la época de la pandemia, de manera que se estudió las visiones o las medidas desde el COVID, la política criminal en tiempos de COVID, y también es un volumen editado por Tirán. Este salió en Tirán, España, este está editado en Tirán, México, y el primer libro salió editado por la Editorial Continental en Costa Rica. O sea que diferentes latitudes. Sí, obedeciendo también a los personajes que formamos la red, ¿no? Y la importancia no solo de aterrizarlo en el libro, sino también la dinámica de lo académico, pero también desde una visión práctica, que es el pulso de la sociedad, ¿no? Porque hablamos a veces como ciudadanos de, ahí están los investigadores, ¿no? Ahí están los académicos, pero no es tan alejado, ¿no, apreciado doctor? La academia debe estar peleada con la ciudadanía y estos temas de política criminal. No, por el contrario, la academia tiene que estar cada vez más cerca de las problemáticas sociales, es su deber. De nada sirve una investigación que no tiene en cuenta una problemática social directamente, ¿no? Entonces, claro, más es incluso parte de las exigencias a los investigadores, por lo menos en México, aunque en otros países es similar, el hecho de que se atiendan problemas reales, ¿no? Problemas concretos, problemas que está experimentando una sociedad en un tiempo y lugar determinado. Y esta es una situación. México es un país que tiene una problemática de migración importante. Hay otro estudio elaborado por un colega de Cuba también, que fue muy interesante, porque no siempre tenemos información directa de lo que sucede del interior de Cuba. En Cuba, ¿no? Costa Rica también, que es un país que pues todos tenemos una idea preconcebida de lo que sucede en Costa Rica, entendiendo que es en Centroamérica, uno de los países que tiene un nivel de desarrollo diferente, en todo caso un poco más elevado que otros de la misma región, pero que también experimenta un problema de migración respecto a las personas que llegan de Colombia, por ejemplo, o de Nicaragua o de Honduras a Costa Rica, y que están planteando también retos para las estructuras gubernamentales en relación con esto, ¿no? Claro, y en este libro que tú coordinaste junto con otros especialistas y donde participan otros especialistas, abordas un tema bien importante, el análisis de la vulnerabilidad y esa condición de vulnerabilidad de ser migrante, ¿no, apreciado doctor? Bueno, me propuse también estudiar desde la criminología cuál es la forma de abordar este problema, ¿no? Y defiendo ahí la tesis de que en realidad las personas que están en situación de migración están en una situación de vulnerabilidad especial, con lo cual el investigador criminológico de ese fenómeno, me refiero concretamente al de la migración, deben tenerlo como problemas de sensibilidad, ¿no? No es que las personas se quieran mover de su país o de su región. Porque sí. Por placer. No, claro. Habrá quien sí quiera ir a Nueva York a ver los museos, pero hay otros que tienen que ir a resolver problemas mucho más acuciantes, ¿no? Vivir, existir, alimentarse, proteger a su familia, etc. Y en esa situación los colocan en un espacio de vulnerabilidad muy grave, ¿no? Lo sabemos muy bien, lo que dicen los migrantes, las personas que vienen en estas caravanas de Centroamérica,
cómo las corporaciones policíacas, etcétera, les extorsionan, en fin, o sea, padecen, están en una situación complicada, con lo cual mis consejos para los investigadores criminológicos son justamente entender esto como un problema de alta sensibilidad, ¿no? Como un problema de investigación criminológica que requiere sensibilidad al momento de ser tratado. O sea, prácticamente el doctor está dando una receta, así que los criminólogos tienen que ir a tomar su lápiz y papel para anotar estos datos que nos proporciona el doctor, esa sensibilidad en estos temas, porque también, apreciado doctor, quizá te has encontrado con personas que tienen una doble o triple vulnerabilidad en este tema de migración, Sí. por el tema de pues ser condición de mujer, por indígena, niña, sí, claro, y por todo, supuesto. y eso lo que implica esta interseccionalidad desde la migración y cómo la criminología dota también de estos elementos de análisis a la calidad de migrante a una persona. Y obviamente el doctor tiene una amplia trayectoria en este tema, pero doctor, qué importante no solamente es enlazar el tema de la política criminal con la criminología y el análisis de estos temas frontera, digo yo, pero también con la aplicabilidad y no el alejamiento que se puede hacer del derecho penal, ¿no? Que podría entrar ahí el tema del derecho penal también, quizás hasta internacional. México, ¿qué ha hecho al respecto, apreciado doctor? Desde tu perspectiva, obviamente. Sí. Obviamente. Bueno, no, nuestro país no creo que haya abandonado su responsabilidad en estos temas. Podremos decir que lo ha hecho mejor o peor que otros, pero al final ha tomado decisiones al respecto, ¿no? Tenemos que hacerlo, no solo porque somos un país que produce migración, lamentablemente, ¿no? Sino porque también es receptor de, ¿no? Y yo creo que el punto de partida para entender estos temas es que el principal derecho que se vulnera a estas comunidades, a estos sectores de la población, es el derecho a no migrar. Claro. Es el primero. El ¿no? quedarse. ¿Por qué te tienes que ir? Claro. ¿No? Y abandonar y dejar tu espacio, tu cultura, tu familia, tus tradiciones, en fin, ¿no? Para enfrentar retos que probablemente no están en tu forma de ser, ¿no? Y adecuarte a una nueva cultura o sufrir todo el calvario. calvario, casi, nunca mejor dicho, ¿no? Desde tu casa hasta, si tienes suerte, llegar al destino que estás buscando, ¿no? Claro. Normalmente es este espacio de Estados Unidos, ¿no? El sueño americano, el sueño, ¿no? del que hablaba Merton. Sí. ¿No? Que ya muchos dicen que ya no es tanto pues el sueño ya americano. Ahora sí, lo están padeciendo. Yo creo que nuestro país también tiene que revisar sus políticas migratorias. ¿En qué sentido? Bueno, pues asegurar un tránsito seguro, por ejemplo, ¿no? Verificar las posibilidades también de recepción de las poblaciones migrantes en nuestro país, qué tanto podemos absorber a estas comunidades que tienen otras tradiciones, son muy parecidas a las nuestras, pero que no deja de generar también en algunos lugares ciertas contrariedades o conflictos en el encuentro de dos grupos humanos, ¿no? Que están en situaciones complejas. Falta, ¿no? Habría que hacerlo. Y claro, las experiencias recientes, como lo que sucedió con este centro de retención, o como le llaman, migratorio, claro, con el fallecimiento de estas personas, pues demuestra que las estrategias o las medidas de acción, de intervención, pues tienen que revisarse, ¿no? Claro, porque no solamente es culpa o responsabilidad, bueno, del Instituto Nacional de Migración o de propiamente del lugar que alberga estos centros de estadía migratoria, que obviamente están esperando a que las personas sean atendidas para, en su caso, repatriarlas y en calidad pues, justamente de víctima, apreciado doctor. ¿Y cómo enlazamos el tema de las migraciones con otras violencias? ¿Cuál es la perspectiva iberoamericana que se enlaza mucho con este libro? Bueno, van a encontrar títulos muy interesantes. Hay unos estudios sobre la violencia de género contra mujeres. Y esta autora, que es una profesora española, revisa concretamente el fenómeno del feminicidio, problemáticas sobre la mediación intercultural, que es otro tema otro también, gran tema. Que tiene mucha relación, por ejemplo, en México, con la aprobación de la Ley de Pueblos Indígenas, que se hizo también.
Bueno, hay uno muy interesante también, que es otro colega de España, que habla sobre el exilio como forma de migración forzada. Híjole, Perdón, me sorprende mucho porque es un tema que en México nos hace mucho sentido, sobre todo desde la Guerra Civil Española, ¿no? El ujú, exilio, y él trata eso, justamente cómo personas que resintieron los efectos de la Guerra Civil en España al emigrar y asilarse, en realidad estaban experimentando una forma de migración forzada, ¿no? No es que quisieran de suyo trasladarse a otro país, sino esto fue de un momento a otro salir corriendo, huyendo de la situación de guerra para claro. desarrollar. A México le vino muy bien la llegada de estos traslados, pero la tragedia personal, pues no hay que dejar de Claro, porque reconocerla, ¿no? no solamente es qué bueno acoger a personas, tener este sentido humanitario, pero no se le da la atención realmente personal de acompañamiento, porque al final del día son víctimas. Sí, es lo De, que plantea el autor, ¿no? claro que es, El exilio como forma de migración forzada. o sea, nada más, Uh ¿no? -huh. Forzada. Y apreciado doctor, además de esto que nos comentas, ¿qué más en conclusión podemos referir de este Bueno, libro, esta creo que, aportación? Lo digo porque todos los libros, he de decirlo, los libros que nos ha compartido el doctor Manuel Vidaurri, al final del día tienen un aporte no solo de carácter académico, sino también con miras de aplicación hacia la sociedad. Y qué impacto también tiene este libro con miras a esa aplicación. bueno, nos gustaría, en todo caso, estoy seguro que estoy hablando por todas y todos los autores, que el libro tuviese, digamos, una recepción por parte de los expertos, de los interesados en estos temas, para abrir nuevas ideas o nuevas perspectivas sobre este problema, ¿no? Cuando uno escribe un libro, participa en una obra de esta naturaleza, no estás pensando que con esto vas a revolucionar Sí, claro, ni estamos las encontrando el hilo cosas, ¿no? negro, ¿no? Probablemente estás revisando desde otras perspectivas ciertos temas para darle, digamos, cierta consistencia en un momento y tiempo precisos, ¿no? Esperemos que esto llame la atención. Claro. Está pensado justamente también para estudiantes de criminología, de ciencias penales, ¿cierto? Sí, que no están divorciadas, al contrario, ¿no? son ciencias que van de la mano, que no es solo derecho penal, que no es solo criminología y que convergen aquí en este libro Aquí hay precisamente. expresiones de ese tipo. ¿No? La intersección de varios especialistas. Doctor, además de todo esto que nos comentas de este libro, sabemos de tu trabajo que tienes en varios proyectos académicos sobre este tema que es la política criminal. Para las personas que nos siguen, que nos escuchan, dirán, bueno, ¿qué es eso? ¿Qué es la política criminal en términos sencillos, doctor? Bueno, es todo un tema, ¿verdad? Claro, Incluso, obviamente no queremos definiciones largas. y además hablar de ese tema frente a ti, que es una experta en política No, no, criminal, no. también confieso que me inhibe un poco, ¿no? No, al contrario, ¿no? El doctor tiene una amplísima trayectoria. No voy a decir cuántos años porque no quiero ventanear a nadie, porque siempre Por me favor, corrigen eso, pero el doctor tiene una trayectoria enorme en ese tema y me gustaría, y creo que a todos bueno, eres escucharle. muy generosa. Yo me he acercado a estos temas con mucha eh, prudencia también. Son temas muy interesantes académicamente y Claro. que tienen una repercusión social importante. Bueno, ¿qué se entiende por política criminal? En términos muy llanos, serían las acciones o las medidas y estrategias que una autoridad gubernamental pone en práctica para enfrentar un problema Claro. específico, ¿no? Nos interesa el problema de la criminalidad concretamente. ¿Qué hacemos frente a ese problema? ¿Cómo actuamos? ¿Qué tipo de herramientas debemos utilizar? ¿Conviene o no utilizar o valerse del derecho penal de manera Claro. exclusiva? ¿O hay otras alternativas? No solamente el derecho penal. Exacto, a las propiamente punitivas que puedan servir también para enfrentar, para paliar un poco la problemática en la que nos encontramos. Yo creo que en este país tiene un reto importante también en el diseño de una política criminal integral, Y ¿no? justamente esto que dices, política criminal integral, porque deben estar separados todos los estados en una visión de estado, es decir, bueno, Guanajuato de un lado, Puebla de otro lado, México de otro lado, o el rumbo del país, justamente hablando de política Yo criminal. creo que falta un andamiaje jurídico que permita efectivamente elaborar una política criminal que se pueda implementar
en términos generales y los aplicables concretamente en todo el país. Habrá excepciones donde las necesidades concretas sean de otro tipo, pero Claro. en ese diseño de política criminal cabrían las excepciones también. Para cerrarlo, este punto, yo creo que lo que nos está haciendo falta, por ejemplo, es contar con un Código Penal único nacional, Claro. digamos, que permita reaccionar frente a determinadas conductas de una manera homogénea en todo el país, y que esto pudiese servir incluso para evitar, para desarticular esta recurrente fórmula de los estados frente a la federación. Este delito es federal, O este es delito es local. estatal, esto le toca a ellos, les toca a nosotros, y al final terminan generándose espacios de inacción o de falta de presencia de la autoridad, ¿no? Bueno, yo creo que por ahí podríamos No, nos indagar, está ¿no? dando ahí su punto de vista porque hay muchos a favor y en contra de esta propuesta del Código Penal único o a nivel, exista uno a nivel federal, a nivel Estado, como ente. Y justamente con esto que nos compartes, apreciado doctor, a modo de conclusión, porque ya se nos está acabando el tiempo, sí, fue rapidísimo. La política criminal, migraciones, trata de personas, porque es importante no solo el análisis, sino también la ejecución por parte, sí ya dijimos del Estado, pero ¿qué hace la sociedad también para entrarle y entenderle a la necesidad de estos temas? Bueno, no son pocas las organizaciones de la sociedad civil que se involucran en estos temas, ¿no? Hemos sabido de muchas que participan en el tema de migración, de asistiendo, apoyando, cuidando, protegiendo, alimentando, curando a personas que están en esta situación. Es una forma de sumarse a la atención en esta naturaleza. Yo creo que falta un nivel de articulación mayor, Claro. ¿cierto? Y de comprensión de un fenómeno que, insisto, tendría que siempre observarse de una perspectiva de derechos humanos, y con esto, insisto, en la lógica de una visión humanista del fenómeno, ¿no? Y, apreciado doctor, ¿en dónde podemos adquirir este libro ya? Bueno, ¿No? Ya nos dijiste quién lo realizó, pero ¿dónde pueden irlo a bueno, adquirir? se puede conseguir en la página de la editorial Tirán Loblanch México. Está en dos formatos, puede ser en formato físico y en formato electrónico también. La editorial surte los pedidos con mucha Frecuencia, y con así mucha que... agilidad, así que ayudarían mucho también a promover este tipo de trabajo. No, claro que sí. Así que si quieren entender más sobre este tema desde una visión académica, pero también práctica, váyanse a comprar este libro, Migraciones, Trata de Personas y otras Violencias, que ahorita, obviamente, Perspectivas Iberoamericanas, con un grupo de expertos liderados por el doctor Manuel Vidaurri, junto con otros especialistas, y que el día de hoy nos lo presenta en este podcast de MTP Noticias, de Hablando Derecho de Derecho. Ya saben, nos pueden seguir en las redes, en Facebook, en Twitter, en YouTube y Facebook. Muchas gracias y nos vemos en la siguiente edición.